Bueno, hola a todos. Estoy aquí con María Fernanda, coterránea colombiana. ¿Cómo estás, María Fernanda? ¿De dónde eres, María Fernanda? Tú tienes un acento como caleño, ¿cierto? ¿De Cali? Sí, buenos días a todos. Sí, yo soy de Cali. Estoy aquí en Australia. Ya voy a cumplir 5 años 5 años. aquí Sí, y muchas gracias por invitarme a este espacio, Néstor. ok, vale. Nada, María Fernanda, pues desde hace rato estábamos tratando de grabar esto, pero siempre se presentaba algo, ya por sea por el lado tuyo, por el lado mío, de que no conseguíamos coincidir, pero bueno, finalmente lo conseguimos. Y quise invitar a María Fernanda porque, de verdad, pues yo creo que pues lo que sucedió con María Fernanda, que ya nos contará, es lo que realmente me hace disfrutar esto que estoy haciendo de preparar para este examen. Y bueno, ya María Fernanda nos lo dirá. Entonces, María Fernanda, lo primero que quisiera preguntarte es, bueno, tú presentaste el examen del CC y el NATI, ¿cierto? Sí. ¿Por qué lo quisiste presentar? ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué pensaste, ok, voy a tomar el NATI? Bueno, yo había presentado, eso fue por allá en 2019, a principios de 2019. Estuve preparándome para el PTE. Sí, Y pues yo no tenía, en ese momento yo estaba muy enfocada en el PTE para los 20 puntos para la sí, residencia. Entonces no tenía, la verdad, yo no tenía idea del NATI, no conocía muchas cosas del proceso migratorio que después las conocí, pues porque sí. yo hice mi proceso sola. Entonces, sin ayuda de un agente migratorio. Entonces, había un compañero del curso que cuando yo pasé el NATI, él se Mm, acercó y me felicitó y me dijo, mira, tú deberías pensar en presentar el NATI y obtener 5 puntos más, que esto te va a ayudar. sí, Y yo no tenía ni idea qué era el NATI. sí, Entonces yo le dije, pero ¿cómo así? ¿Qué es eso? Entonces él me dio pues una breve introducción a qué era y me dijo, hazlo. Bueno, o sea, estamos hablando del 2019. sí, Me quedó eso sonando en la cabeza, pero admito que yo me dormí o sea, para tomar la decisión de sí, hacer el NATI, yo no me tenía la suficiente confianza. Entonces yo decía, ¿cómo voy a ser capaz de traducir de inglés a español y viceversa? ¿Cómo voy a poder hacer eso? Si, pues sí, yo pasé el NATI, sí. perdón, el El PTE, PTI, ujú, pero ya el NATI me parecía muy complejo. Era mi percepción en ese momento. sí, O sea, porque yo no conocía nada del examen y pues sí, ¿no? Era como no, falta de confianza en mí misma. sí, Cuando ya decidí hacer el NATI, porque fui leyendo más del ujú, proceso, de los puntos, de cómo obtener más puntos para la Skill Visa, que fue ujú. a la que yo apliqué, entonces ahí leí acerca de esos 5 puntos y ya comencé como a enlazar lo que él me decía y que era bueno subir el puntaje con un examen como el del NATI. Sí. Entonces ya por allá a finales del 2019 decidí, o sea, me tomó casi que un año tomar la decisión y pues fue malo para mi proceso, obviamente, Nos demoró un porque poco. sí, hubiera Sí. podido obtener subir mis puntos más rápido Mm, antes de que llegara la pandemia sí, y haber obtenido la invitación antes de que se afectara el proceso migratorio por lo del el COVID. sí. Entonces, a finales de 2019 comienzo a averiguar para la preparación y en los grupos que está, dime, ¿Cuándo, qué pena. cuándo presentaste el examen? ¿Cuándo te registraste para el examen y cuándo encontraste fecha? Ah, eso fue otra parte difícil. Yo estaba con una compañera Mm, que ella también estaba buscando el cupo y ella ya había sí, presentado el NATI, pero lo había perdido, sí, porque no se preparó ella misma, no tuvo un curso preparatorio. Entonces ella me decía, tienes que estar pendiente porque en esa mm, época era muy apetecido, bueno, sí, todavía lo sigue sí, sí, sí. siendo muy apetecido, pero no sé, en esa época no habían cupos en Sydney Ujú. y yo hasta pensé ir a Perth a presentarlo, porque Ah, tengo unos porque en tu amigos allá. tiempo, sí, en ese tiempo antes de la pandemia se presentaba, era presencial, ¿no? Sí, Recuerdo que sí, tenían que cada ciudad tenía, y dependían de los cupos también de cada ciudad, ¿no? Ahora pues ya todo es en línea y todos lo presentan el mismo día, entonces es mucho más fácil también abrir cupos, porque en ese tiempo, recuerdo, dependía de la capacidad del lugar, ¿sí? exacto. Y Sí, para lo que tú me preguntas,
Digamos, yo estuve buscando, no, o sea, prácticamente yo cuando comencé a ver las clases contigo, yo ya tenía mi fecha, o sea, yo comencé como, digamos, a principios de diciembre o a finales Sí, de noviembre a buscar el cupo, porque mi amiga me había sí. comentado eso. Y yo me metía casi que todos los días y era Mm, imposible, hasta que un día buscando ahí, de estar ahí de intensa sí, buscando, y me metí como, digamos, 12 de la noche, y habían abierto más cupos en un centro acá de Sydney, pues sí, dada la demanda y sí. que habían, pues no había ya cupos, entonces como que el Nati decidió, bueno, abramos cupos no me acuerdo en Sí, qué sede fue, entonces ahí conseguí mi cupo. Eso fue sí, así como pues la casualidad que yo estaba buscando y en ese sí. momento abrieron. Y eso es lo que Entonces, está, eso es lo que está pasando, para comentar de eso que dice lo que está pasando ahora en línea, que yo le he contado también a los muchachos que me llaman a preguntarme porque los cupos se acaban rápido, aún en línea, se están acabando rápido, pero yo les digo, llamen a Nati, envíen expresión de interés y esa es la forma como ellos se enteran de que hay más personas interesados en el examen y hemos visto eso, cómo abren cupos nuevamente. Por ejemplo, estamos hablando hoy del 2022 cómo se habían cerrado cupos, por ejemplo, para marzo y abril de este año, pero la gente llamó, envió expresiones de interés y abrieron nuevos cupos. Entonces, es bueno mantenerse esa comunicación con Nati, porque aunque se hayan acabado los cupos y ellos ven que hay más gente, ellos abren esos cupos. Y lo que tú hiciste también fue muy bueno, estar siempre pendiente porque a veces, aunque no hayan cupos, uno está entrando constantemente, puede ser que abran cupos y uno de buena suerte en ese momento justo abrieron cupos y pudo obtener uno, porque eso es lo que pasa, abren cupos y a veces ya cuando se va a entrar ya se acabaron nuevamente. O lo otro, que hay personas que de pronto por alguna razón posponen el examen y esos cupos se abren. Entonces, hay personas que están buscando cupos pueden tomar esos cupos. Sí, sí, eso es muy bueno, eso es lo que dices. Entonces fue como esa perseverancia, sí, porque yo me enfoqué y dije, bueno, ya salí del PTI, ahora mi enfoque va sí, a ser el NATI. Entonces, cuando ya yo tenía la fecha, sí, yo dije, bueno, yo no quiero ir así, yo ya tenía la experiencia de mi amiga, que ya obviamente le pesó en el alma no haber sí. pagado un curso y Porque lanzarse así porque y el perder. examen no es barato, ¿no? Para perderlo y las fechas tampoco no son fáciles, para perder una fecha y perder el tiempo. ¿Y cómo Exacto, te entonces, enteraste de la preparación entonces conmigo? entonces estaba, pues yo pertenezco a varios grupos ahí en Facebook, Sí, donde estamos las personas de la comunidad latina, y veía que muchas personas siempre te recomendaban. Entonces, yo diría, o sea, y lo sigo viendo, porque pues todavía estoy en esos grupos y a veces le ayudo a sí, amigos que tienen preguntas así de los procesos, pues como ya pasé por el proceso migratorio, entonces me preguntan, entonces yo he buscado y siempre estás en el top, siempre es Néstor el más recomendado. Entonces yo dije, esta es la persona. Néstor es la persona con la que yo quiero hacer mi preparación para el examen, porque sé sí, que el nivel, la tasa de éxito que Néstor te garantiza es altísima. Además que Néstor es un excelente profesional y él tiene mucha información, conoce muy bien este examen. Entonces yo dije, si lo recomiendan tanto y las personas dicen que pasaron de una, entonces yo dije, voy a contactar a Néstor sí, y a cruzar los dedos, porque en ese entonces creo que Néstor estaba bastante ocupado, pues afortunadamente, pero bueno, logramos cuadrar sí. e hicimos con otra chica, hicimos la preparación las dos y Ujú. con Néstor. Sí, y bueno, cuando llegaste, porque normalmente la primera clase es como el choque, ¿no? Porque bueno, venimos de pronto de una idea de lo que va a suceder ahora. Hay algunos webinars que he hecho y que he grabado y que ya algunas personas pueden de antemano ver a qué se van a enfrentar. Pero creo que en tu tiempo, hace 2 años, tú llegaste a la primera clase, bueno, así como llegan muchos como que sin saber qué era lo que, y es como el Sí. choque, ¿no? Como que yo no me esperaba que este examen fuera así. ¿Cómo fue esa primera clase para ti, si lo recuerdas? ¿Y cómo empezaste a mejorar? ¿Qué cosas aprendiste en esas primeras clases y en el curso en general? Ah, bueno, esa a mí me gustó mucho cuando llegué a la primera clase, pues nada, cero, cero, no tenía ni idea del examen.
solamente lo que yo había leído, que me podía dar puntos, que a uno le dan 2 diálogos y que tiene que Sí. traducir. Estás en silencio, Mafe. Hacer Ya. unas preguntas relacionadas, por ejemplo, con temas de seguridad social de acá Sí, de Australia. Podrían ser unas preguntas, por ejemplo, de alguien, un inmigrante, sí. yendo a averiguar en una entidad acá en Australia o en la corte. Eso, ya, eso es lo que sabía. Yo no sabía nada más. Entonces, cuando llegué a la primera clase, me gustó mucho cómo Néstor estructura sus clases, porque claro, él no te va a poner de una vez como que venga, sentémonos y este es el examen, sino que hay unos ejercicios previos para mejorar ciertas habilidades. Entonces, lo de la memoria y Sí. también uno poder retener. Ujú. Entonces, eso me pareció excelente, porque listo, o sea, no es solo como que vamos, nos preparamos, responda así, haga, practique, no, sino que él también te pone unos ejercicios previos para estimular ciertas áreas de tu cerebro y que tú puedas estar mejor preparado para ese examen. Eso me gustó bastante. Sí, sí, y eso es algo que lo que tú dices es cierto. Antes de enfrentarnos a los diálogos, bueno, ¿qué habilidades necesitamos? Necesitamos memoria, necesitamos anticipación, toma de notas, que bueno, lo íbamos trabajando en el curso. Y ¿cómo estudiar? Bueno, bueno, otra cosa que quería preguntarte, que es algo que siempre enfatizo en los cursos y que, bueno, cuando las personas presentan el examen me dicen no, los diálogos estaban muy fáciles, ¿sí? Y como que de alguna manera diciendo, no, como que los diálogos con los que estudiábamos eran muy difíciles y usted de verdad nos exprimió y nos exigió y los diálogos no eran tan difíciles. Y siempre lo digo, ¿no? Que me gusta que los estudiantes practican con diálogos bastante difíciles, que sufran de alguna manera en la preparación, ¿sí? Llegando a un nivel para cuando lleguen al examen sientan que los diálogos son bastante sencillos. Cómo fue esa experiencia con los diálogos que teníamos o con los que practicabas, que eran pues bastante difíciles comparados a los del examen? Esos diálogos fueron, mejor dicho, primordiales y muy necesarios y fueron muy útiles. Como dices, sí, a veces uno como que se frustraba cuando estaba Mm, estudiando porque uno decía, ay, no entendí, o términos completamente así raros que ni sí, siquiera en español uno no los conoce, en mi caso, porque no conozco palabras de la corte, pues no es mi sí, profesión, no he ido a una corte, entonces como que yo decía, ¿qué significa eso? sí, sí, Y practicando yo decía, ¡ah! Me quedó cuando ya revisaba, porque en mis prácticas, claro, yo volvía y miraba y yo escuchaba otras y decía, tuve este error, yo me auto sí, revisaba, obviamente, y yo decía, no, pero estoy muy mal. Pero es por eso, porque la documentación, la información, las prácticas, los audios, los ejercicios que Néstor le pone a uno son bastante exigentes y eso es lo bueno, porque imagínate que fuera lo contrario. Pues sí. es para garantizar que tú te Ujú. esfuerces, te prepares, te exijas más. Entonces, me parece excelente toda la documentación que tienes y lo organizado, la estructura que tienes, como también recuerdo que teníamos, no recuerdo el nombre de la aplicación, pero teníamos unas tarjetas, ¿no? Ah, sí, Para ver. flashcards en Quizlet. Ajá, Ajá, esas también me sí. sirvieron muchísimo. Incluso a veces cuando iba para el trabajo en el tren, yo practicaba Ujú. mucho con eso. O sea, yo aprovechaba mucho el tiempo y eso es lo que, como un consejo, es como enfocarse en lo que uno quiere sacar y es un sacrificio temporal, Sí. pero ya en el futuro va a valer muchísimo la pena. Entonces decir, bueno, me pongo este mes en forma a Ujú. estudiar para este examen y lo saco y ya sabes que después ya te desentiendes de Sí. eso, pero es como que todo en la vida es un sacrificio. Pero sí, me parece excelente Y el bueno, material en que cuanto decía la tienes. preparación, chévere, porque bueno, esto de Quizlet y de trabajar la parte de flashcards es bueno porque puede estar uno esperando en algún lugar, puede uno estar tomando transporte, en el transporte va revisando 5 minuticos que uno revise, ya es Sí. suficiente. ¿Qué otras cosas hacías? ¿Cómo estudiabas la parte de los diálogos? ¿Cómo distribuías ese estudio como durante la semana, durante el curso, aparte de las clases que teníamos?
Todos los días. Yo me puse, pues soy una persona muy disciplinada y lo mismo que con el PTE o con este examen NATI. Yo dije, tengo que practicar todos los días. Y porque igual, pues yo tenía que corregir muchas cosas, tenía muchas muletillas, Sí, necesitaba conocer más vocabulario, entonces yo me exigí bastante y yo organicé mi tiempo. Entonces, pues como yo solo trabajaba en las mañanas, por la tarde yo ya podía dedicarme a esto, entonces me sentaba 2 horas diarias, más o menos, no, a veces hasta 3 si tenía más tiempo, no, pero bastante. así, así enfocada, enfocada, bastante enfocada. No, no, yo solo no me quedaba con las clases, Sí. porque claro, las clases me dan todas las herramientas, pero todo esto es práctica y Ujú, ujú. obviamente Néstor aprovecha la clase para darte feedback, para corregirte, pero es práctica. Entonces yo me sentaba por ahí 2 horas diarias en las tardes a practicar con todos los diálogos y las tarjeticas que él nos compartió. Sí, Y tenía mi cuaderno, yo escribía mucho, por ejemplo, otra cosa, pues uno aprende como la forma que mejor le sirve a uno cuando uno estudia, cuál es sí, como su ajá, mejor manera de exacto. aprender. Entonces yo tenía mi cuaderno y, por ejemplo, acá arriba, en el encabezado de cada página, del diálogo que yo iba practicando, yo ponía, por ejemplo, alguna palabra rara. Entonces me acuerdo mucho de lo de noche de autos, en lo de la corte. Ah, Yo decía, ¿qué es la noche de autos? Entonces yo ponía, entonces significa esto. Y era como para que me ujú, quedaran más esas palabras con las que yo tenía dificultad. Porque de sí, pronto lo que pasa, uno tiende como a traducir sí, literalmente y no claro. es así, hay Ujú, un contexto. Adicional, me acuerdo que también las prácticas de los audios, eh, creo que Néstor fue que nos decías en una de las primeras clases como que la toma de notas, la importancia de ujú, la toma de notas y que muchas personas sirve, por ejemplo, si tienen su hoja, toman así como sí, verticalmente, se paran en dos y comienzan exacto. así vertical. A mí me sirvió eso, pues puede que haya otra persona que le Sí, sirva la toma de notas con otro, otra estrategia. Sí. sí, pero Ujú, a mí me sirvió tal cual, entonces yo tenía mi resma de papel y sí, yo cogía y sacaba hojitas y dividía y así hacía mis prácticas. Entonces era seguir mucho los consejos de él, porque pues Néstor es la persona que sabe, que está preparada, tiene un background de traducción, de interpretación, perdón. Entonces él sabe todo esto del examen, también en sus estudios, en su profesión, él conoce mucho cómo es este tema y te da las pautas, ¿no? Y las recomendaciones, y tú ya ves y aplicas, ¿no? Y si tienes de pronto nuevas estrategias, pues también las sí. adicionas. Y bueno, el éxito de que hayas pasado el examen, esto, bueno, la preparación, lógicamente, que en la que miramos las cosas que hay que trabajar, fue tuya, la parte de la práctica. La práctica, como dices, es esencial. En la clase identificamos las cosas que tenemos que Uh-huh. mejorar. Ok, tienes que trabajar en esta área, tienes que trabajar en esto. Y bueno, eso era lo que te enfocabas en la práctica, pero tu práctica y lo que tú decías todos los días, bueno, practicabas bastante, de hecho, 2 horas, bueno, es Uh-huh. súper, súper, pero lo importante es eso, de practicar todos los días, de ser constante, porque a veces decimos, bueno, tengo tiempo sábados y domingos, voy a dedicarme 2, 3 horas sábado y domingo, ¿sí? Lógico, vamos a avanzar, vamos a mejorar, pero cuando estudiamos todos los días, así sea un diálogo, 2 diálogos al menos, ¿sí? Estamos constantemente mejorando, estamos constantemente como en esa disciplina y vamos mejorando más y bueno, qué bien que lo hiciste. ¿Y cómo te sentiste el día del test? Que bueno, tu test fue presencial, sí, es un poco diferente ahora porque está un poco la presión cuando lo presentaste de que había una persona, aunque no era el calificador, está una persona ahí. Ahora pues se hace en línea, es mucho más fácil y también todo lo estamos haciendo en la nueva preparación como en ese escenario, ¿no? Virtual. ¿Cómo te sentiste ese día y cómo llegaste al día del examen después de la preparación y cómo hubieras llegado de pronto sin la preparación? Bueno, ¿cómo me sentí el día del examen? Pues obvio, siempre que uno va a tener un examen Mm, tiene algo de nervios, pero como uno sabe que ya tiene una preparación, pues uno se siente con más confianza. Yo tenía algo de nervios que es normal sí, en sí, el ser claro. humano, pero allá, o sea, yo sabía
que había practicado mucho, sabía, ya tenía más confianza en mí, o sea, no era como al Ujú. principio que yo pensaba, ¿cómo a traducir? ¿Cómo es posible? Sí, No, o sea, tenía las herramientas que aprendí en el curso con Néstor. Entonces, no me sentí tan nerviosa y ese es como el consejo. También a veces hay personas que si se dejan llevar por los nervios, ahí ujú, cometen errores y no, tiene uno que estar calmado. Si uno sabe que uno estudió, que uno se preparó, no dejarse llenar de nervios. Y mientras esperábamos, pues yo llevé hasta un librito de mm, pasatiempos, de sopa sí, de letras, como porque es que la espera en ese entonces era larga. Yo no sí, recuerdo sí, cuánto tiempo, porque tú estabas en una lista, dependiendo era en orden alfabético por tu apellido, ya me tocaban de la mitad, o sea, más de la mitad, y entonces la espera fue muy larga, no recuerdo cuánto tiempo. Entonces, como para no estar pensando en el examen, llevé como también un librito para sí, distraerme, y eso me sirvió para despejar la mente claro, y no pensar. sí, ¿Y qué más te podría decir? Si no me hubiera preparado, no, pues los nervios me hubieran, me hubieran traicionado ya, me hubieran sí, traicionado los nervios. Pues no te digo, puede que uno a veces no sepa cómo o qué palabra utilizar, pero también recuerdo que hay un ejercicio que Néstor te enseña para como tener agilidad para sí, improvisar, por decirlo ajá, así, y eso también me ayudó mucho. Entonces, sé y soy consciente de que en el segundo diálogo tuve como dos errores así, pero pude cambiar la palabra por otra. Y pues pasé los dos diálogos, obviamente. Entonces, eh, no, si no me hubiera preparado, no, pues hubiera perdido muchísimo dinero, o sí. sea, porque hay Y, tiempo. y de hecho, esa es la idea de la preparación y el curso se creó de alguna manera para que las personas que se preparan vivan de antemano y tengan la experiencia del examen, cometan los errores antes, se enfrenten a las posibles situaciones que van a tener en el examen. Entonces ya cuando la situación se presenta en el examen, ya saben qué hacer, porque ya en la preparación lo han vivido muchas veces, que se me olvidó la palabra. ¿Qué pasa Ujú. si no me hubiera preparado? Me bloqueo, no sé cómo decir, pero como se nos olvidan muchas palabras en la preparación, entonces hablamos, ok, ¿qué podemos hacer aquí? Se nos olvidó la palabra. Ah, ok, tenemos estas alternativas, podemos hacer esto. Entonces, llegamos al examen, nos sucedió, y así cometamos esa, o se presentan situaciones, sabemos cómo sacar esas situaciones de la mejor manera posible. Sí, Y y qué sí, pena, Néstor. Y por ejemplo, hablando otra vez de mi amiga, la que perdió el examen, ella decía eso, pues porque ella sí, le pasó lo que me estás preguntando, de que si ok, no me hubiera preparado y me hubiera ido para el examen. Y cuando ya ella dijo, yo necesito volverlo a repetir y le recomendé, dije, toma la clase con Néstor. Ella me dice, el arrepentimiento que tenía era grandísimo porque claro, ella perdió mucho dinero, su tiempo sí, allá, pues tratando de estudiar algo pues, que desafortunadamente no la llevó a alcanzar el logro que ella necesitaba, pasar ese examen. Y cuando ya hizo el curso con Néstor y lo pasó, entonces ella ya vio la diferencia, pues estuvo en los dos escenarios, sin preparación y con sí, preparación. Escenario fallido, escenario exitoso, sí, y sí, ella dice, no, o sea, yo no sé por qué hice eso, o sea, cuando uno no conoce ese examen y hay una persona que tiene los materiales, te puede orientar, pues, ¿por qué uno no lo va a hacer? Si, en vez de estar uno desgastándose allí y sin tener éxito, sin sí, uno saber y uno decir, no, yo me preparo, yo bajo, no sé, guías de internet, aunque tampoco es que haya mucho material en internet que uno sí, diga, voy a practicar y puedo ir a X página, X website y practicar, no, es ujú, también complejo, entonces es mejor uno dejarse guiar por alguien que en realidad sepa acerca sí. del examen. Bueno, ¿y cómo te sirvieron esos 5 puntos? Que esa es la noticia, yo creo que cuando la escuché, cuando tú me comentaste y no fue que hablamos o tú me escribiste, de verdad que yo creo que ese es el mayor como
recompensa que yo tengo que he hecho, por eso se comenzó este curso y todo de poder ayudar a las personas a lograr algo y, bueno, aportar uno un poco. Entonces, ¿cómo te ayudaron esos 5 puntos cuando, bueno, pasaste el examen? ¿Qué sucedió después de eso? A veces cuando uno comienza a calcular los puntos para estas skill visas, uno dice, bueno, 5 puntos, 5 puntos no hacen la diferencia. A mí me pasaba así y decía, subestimaba los Sí, 5 puntos y como que, y esos puntos hacen muchísimo la diferencia. Por ejemplo, cuando yo envié mi expresión de interés para la visa 190, yo apliqué la 190 y 189, 190 estatal en New South Wales, porque estoy en Sydney. Y yo mandé eso apenas pasé el PTE, estamos hablando de más o menos mayo 2019, sí, pero yo no tenía buenos puntos, como 80, algo sí. así, pero pues en ese momento están exigiendo puntos muy altos. Mm, Bueno, y tengo entendido que todavía sí, también están altos. Y yo me demoré, como les contaba al principio, me demoré en tomar la decisión del NATI. En conclusión, cuando ya llegó el 2020 y yo presenté, creo que fue en enero más o menos, enero de 2020, el NATI, actualicé mi expresión de interés, pero miren que sí, ya ha pasado casi un año en que yo dejé eso ahí sin sumarle estos 5 puntos, mi expresión de interés, y era como algo dormido, mi expresión de interés ahí pues no me iban a sí. invitar. ¿Qué pasó? Yo sumé esos puntos, entonces ya había llegado a unos puntos muy altos, ya con el NATI había llegado a 95 puntos, estaba súper bien, porque más o menos con eso estaban Ah, llamando para mi sí, perfil. Yo soy un profesional de IT, entonces me servía muchísimo. ¿Qué pasa? También por haberme, por no haber hecho la preparación antes y hacer esto tan cerca de marzo de 2020. Marzo de 2020, pandemia. la pandemia, y ya en la última ronda que yo estuve pendiente, que fue del febrero de 2020, yo estaba a portas, estaba a un pasito de que me invitaran para la Sí, residencia. Y llega la pandemia y pues ya sabemos que nos afectó a todos. Entonces atrasó todo mi proceso porque ustedes saben, el sistema migratorio australiano se afectó obviamente por la mm, pandemia. Dejaron de invitar en la 189, ya invitaban como a 100 personas, algo así. ujú, sí, Y las 190 pues también son muy competidas y más, por ejemplo, la 190 New South Wales es bastante, hay mucha competencia, muchas personas aplicando, muchas personas con excelentes puntos, 100, sí. 105. Entonces, a mí esos 5 puntos, miren que me hicieron subir hasta 95 muy buenos puntos y también me ayudaron porque en enero de 2021 yo perdí 5 puntos más. Mm, Entonces, como que compensé también, sí, perdí 5 puntos por no estar trabajando aquí, ejerciendo sí. mi carrera aquí. Y como ellos miran solo de la fecha actual a 10 años 10 atrás, años ya había atrás. pasado, había completado un Mm, aniversario y el sí, sistema me rebajó 5 puntos, pero pues con los del Nati volví, compensé, es como si hubiera sí, compensado sí. también. Quedé en 90 y afortunadamente casi ya ya iba a expirar mi expresión de Mm, interés, en mayo de 2021 me llegó la invitación. Entonces siempre uno dice, esos 5 puntos, eso es poquito, ¿no? Eso hace mucho la diferencia. En este sistema, de verdad que yo recomiendo, usted ya le metió la ficha al PTE o al IELTS, también haga el esfuerzo y propóngase sacar esos 5 puntos del NATI porque eso también he conocido otros casos de mucha gente han hecho la diferencia, han sí, hecho la diferencia cuando tú pues necesitas que te inviten y claro. necesitas tomar más puntos, ganar más puntos. Entonces no hay que subestimar los 5 puntos del NATI, son demasiado útiles, demasiado. Sí. Y lo mismo, usted ya si se preparó para el otro examen, es lo mismo, es constancia, dedicación y hacerle. Listo. La verdad que sí, súper feliz de que hayas recibido esa invitación y haber aportado, haber ayudado ahí en esa parte, así sea con esa partecita bueno, no los 5 puntos porque eso lo sacaste tú, sino de la Mm. preparación para que tú los pudieras obtener. Sí, Súper, yo creo, súper.
aparte de mi familia, creo que Néstor fue de las primeras personas que le conté, o sea, que de una le dije y le agradecí, porque claro, es algo que, como decía, un sacrificio y ya después va a valer muchísimo la Sí, pena, sí. o sea, Súper, de súper, no, de verdad. verdad, María Fernanda, que verdad que sí, sí, sí me alegra mucho. Y recuerdo cuando, no sé si fue que un mensaje o me llamaste, recuerdo dónde estaba cuando recibí el mensaje, porque sí fue verdad que una alegría bastante grande de que pues recibiste la PR y bueno, lo que sueñan muchas personas que vienen de muchos países, de nuestros países de habla española, de Latinoamérica, para obtener esa residencia. Listo, María Fernanda, de verdad que muchas gracias por este tiempo, por contarnos tu experiencia, que de verdad, eso motiva a muchos de ver que pues no estamos solos en ese sentido de tener dudas, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Será que invierto? ¿Será que no invierto? ¿Será que lo que tú decías, me dedico estas semanas o estos de meses, 2 meses, un mes a estar estudiando para eso, para sacar los 5 puntos y ya después que ya se obtiene lo que buscamos, ya uno dice, bueno, valió la pena, se sufrió en ese momento, pero es algo para que se va a disfrutar de ahí para adelante Exacto. sin problemas. Ok. Sí, muchas gracias por la invitación, Néstor, y de verdad siempre, siempre muy agradecida pues porque me ayudaste en este proceso migratorio, o sea, esta preparación y todo lo que aprendí, y además que también no solo que diga yo, listo, logré el examen, sino que también me dio más confianza, porque Sí, como decía, era como un antes y un después de ese sí, examen, sí. y yo decía, pero yo no soy pues así en la super bilingüe, hablo o así como las personas, como los OSI, no, pero es como que también me sirvió mucho la preparación para confiar en mí misma. Ujú. Y todo el feedback que recibí en el curso y las correcciones y todo lo que te dice Néstor. Entonces, también fue un crecimiento personal, no solo con Sí, ese objetivo, sino también como tener más confianza en uno mismo. sí. Muchas gracias, Vale, Néstor. súper bueno, Fernanda. Entonces, nada, pues igual quedamos en contacto y continúa disfrutando esa PR que imagino que la estarás disfrutando al máximo después de tanto que pasaste. Bueno, muchas Sí, gracias y estamos en contacto, ¿vale? bueno, muchas Ok, gracias. listo. Gracias, Néstor. Chao. Chao.